orar para empezar. Te dejo a ti para que... Ah, no. Vamos a orar, porque tú estás allí al lado de la dirección, ¿no? Eso donde tú estás es al lado de la dirección. Mm. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza en esta hora. Queremos poner delante de ti nuestra reunión esta mañana, Señor. Pedirte que nos acompañes, que estés con nosotros. Queremos estudiar tu palabra y conocer mejor los asuntos que están por venir, Padre. Nos reuniremos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el ungido, y queremos honrarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, José, vamos a estudiar el capítulo 4 de Génesis. ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, vamos a revisar un poquito. Vamos a revisar un poquito el capítulo 4 de Génesis. Estaba buscando por aquí. Bueno, vamos a leer, ¿no? Vamos a leer. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Bueno, entonces aquí va a dar una descendencia, ¿no? Y al final del capítulo dice, en el verso 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Ok, estamos estudiando sobre las dos generaciones, ¿no? Ese es el tema que comenzamos la semana pasada. Entonces, vamos a ir tocando algunos puntos acá, ¿no? El verso 1, el versículo 1,
dice que Adán conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. No sé si recuerdas que la semana pasada yo te mencioné acerca del Targum Pseudo Jonathan y lo que dice acá, ¿te acuerdas? No sé si tuviste tiempo de buscarlo. Ok, lo voy a, lo voy a abrir aquí un momento para, para leer lo que ahí dice, ¿no? Voy a abrirlo en el... ¿Tú ves lo que yo abro en pantalla? No, ¿verdad? Tú solamente me ves a mí. Ok, bien, ya va, déjame. Ok, ya lo tengo por acá. El verso, el capítulo 4. Capítulo 4. Bien, este versículo en el Targum Pseudo Jonathan dice así, ¿no? Y Adán conocía, ya va, déjame buscar, un momentico, dame un chance acá. Ajá, acá dice, ¿no? Y Adán conocía a Eva, su esposa, que había deseado al ángel, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he adquirido un hombre, el ángel del Señor, y añadió a su esposo Adán, su gemelo, Abel. Ok, ¿no? Entonces aquí vamos a solamente este punto, ¿no? No voy a insistir porque ya eso lo hablamos la semana pasada, pero lo que quiero es que vean la diferencia que hay entre este texto y el que nos da la Reina Valera, por ejemplo, ¿no? La Reina Valera dice que conoció Adán a su mujer Eva, pero el Targum dice, y Adán conocía a Eva, su esposa, que había deseado al ángel. Es decir, lo que conocía Adán era que su esposa había deseado al ángel. Eso marca una diferencia interesante acá, ¿no? Luego dice, y ella concibió a Caín. Entonces, más adelante, dice la Reina Valera, y por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Esto da a entender que el varón que adquirió era Caín, ¿verdad? Pero el Targum Pseudo Jonathan pareciera que da otra idea, porque dice lo siguiente, ¿no? Y ella dijo, he adquirido a un hombre, el ángel del Señor. Este sentido que hay acá es diferente, porque pareciera, según lo que dice el Targum Pseudo Jonathan, que lo que ella está reconociendo es que tiene un macho, digamos, pongámoslo desde este punto de vista, aunque suena un poco grosero, pero es diferente decir que tengo un varón como hijo a que tengo un hombre, porque Eva no conocía lo sexual, la parte sexual, pero cuando ella comió del árbol, sus sentidos se abrieron y ella pudo darse cuenta que era mujer, ¿no? Y pudo reconocer su cuerpo, ¿no? Y darse cuenta de lo que ella era. Entonces, aparentemente esto motivó a que ella accediera, ¿no? a la propuesta que le hacía el ángel, ¿no? Y ella dice, según el Targum Pseudo Jonathan, como leímos, ella lo que reconoce es que ha adquirido un hombre, ha adquirido un varón. Eso es lo que da a entender acá, ¿no? Bueno, entonces dejamos eso claro, ¿no? De que ella, pues, tuvo en su embarazo,
en su embarazo tenía 2 varones. Ella primero tuvo la relación con el ángel y luego dice que añadió a su esposo Adán un gemelo, que es Abel. Si tú te pones a ver, ¿no? la traducción de la Reina Valera, da a entender de que Caín nació primero que Abel, pero que en dos partos diferentes, pareciera, ¿no? Porque dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y ahí se detiene. Y el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Ahí no está muy claro el tiempo que hay entre uno y otro, según la Reina Valera, pero el Targum Pseudo Jonathan sí da a entender de que ambos estaban en el mismo embarazo porque ambos eran gemelos. Bien, ya yo... Ah, sí, que eran gemelos, exacto, ¿no? Entonces, eh, pareciera que el capítulo 4 de Génesis fue manipulado posteriormente para no mostrar lo que pasó ahí en el huerto, pero cuando tú te vas a Génesis 3:15, tú te das cuenta de que algo tiene que haber sucedido en el huerto, que no fue solamente comer del árbol o comer de la fruta, porque comer de la fruta no hubiese dejado un embarazo en Eva. Pero cuando el Señor en Génesis 3:15 la reprende, este, pues da a entender de que lo que está pasando allí es una situación que tiene que ver con, no sé, pues con embarazo, ¿no? Vamos a ir un momentico al Génesis 3:15, a Génesis 3 otra vez. Em, a ver, vamos a leer acá en Génesis 3, 9, 10, a ver, 11. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por cierto que en este punto quiero hacer un paréntesis para indicar que aquí hay 4 castigos y no 3 como solemos entender, ¿no? Un castigo es el de la mujer, un castigo es el del hombre, un tercer castigo es para la culebra, porque el castigo de la culebra es que se le eliminarían las patas que tenía y entonces tendría que andar sobre su pecho e iba a comer polvo, iba a comer del polvo todos los días. Ese es el castigo a la culebra como animal, pues. Pero luego está el castigo al diablo. Entonces, ¿qué es el versículo 15? Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, tu descendencia, la descendencia del diablo, y la descendencia de la mujer. Ese es el cuarto castigo, el castigo a Satanás. O el castigo, pues, al que tuvo coito con Eva, ¿no? Uno se puede preguntar acá y tiene todo el derecho a hacerlo, pues, de que por qué si comieron por qué si el pecado fue comer de la fruta del árbol, el castigo es hacia una descendencia o la señal que deja Dios acá del castigo a Satanás y a la mujer tiene que ver con un embarazo, con una descendencia, ¿no? Lo que yo en lo personal infiero acá es que
lo que pasó cuando Eva comió del árbol es que sus ojos se abrieron, como te dije hace un momento, y ella se pudo percibir como una mujer, porque hasta ese momento ella andaba desnuda y no se daba cuenta de lo que significaba andar desnuda. Resulta que entonces ella, cuando come del árbol, sus ojos se abren y es cuando debe haber sucedido el acto sexual, porque no nos da ninguna luz acá de qué fue lo que pasó, pero en ese momento tiene que haber sucedido el acto sexual. Claro, Dios va a castigar el hecho de que comieran del árbol, porque si no hubiesen comido, si ella no hubiese comido del árbol, no hubiese accedido a la petición del ángel, ¿no? Ahora, vimos la semana pasada que ella estaba hablando con la culebra, Eva estaba hablando con la culebra, pero en ese momento, cuando la culebra le está diciendo que no es que vais a morir, sino que si comen del árbol seré como los grandes ángeles, ¿no? Como Dios, pues él. Y entonces en ese momento pareciera que fue que el ángel se transformó, dejó de ser la culebra y salió y se mostró como lo que él era, pues un ángel hermoso, atractivo, pues delante de ella. Porque entonces dice la palabra que en ese momento, pues Eva sintió deseos de comer del árbol para ver, porque se mostraba el árbol como una interesante propuesta para obtener sabiduría. Entonces, por eso yo creo que te decía la semana pasada que en mi opinión, en el huerto del Edén habían dos árboles importantes, no había muchos árboles, pero habían dos árboles importantísimos. Un árbol era el árbol de la sabiduría y el otro árbol era el árbol de la vida. El árbol de la sabiduría fue el que Dios le prohibió a Adán y Eva que comieran, pues le prohibió a Adán que comiera del árbol de la sabiduría. El otro árbol, aunque estaba en el huerto, ellos parece que no habían comido, porque cuando Dios le da castigo a ellos y los saca cuando Dios les da castigo a ellos, cierra la posibilidad de que ellos puedan comer del árbol de la vida, porque entonces hubiesen vivido para siempre. Ahora, lo que yo entiendo acá es que el árbol de la sabiduría era el mismo Satanás, o representaba aquello de lo que si yo como de allí, voy a conocer quién es Satanás y voy a poder entender todas las cosas que se pueden hacer. Si no como del árbol, pues me mantendré inocente. Y el árbol de la vida estaba siempre reservado para que ellos pudieran vivir eternamente, porque recuerda que el hombre no viviría eternamente, los que viven eternamente son los ángeles, ¿no? Ahora, el árbol de la vida estaba allí para que ellos pudieran comer de su fruto y vivir por muchísimos años o eternamente. Entonces, bueno, resulta que cuando Eva, accede a la petición del ángel, ella come, pero ella es muy clara cuando dice que Satanás la engañó. Dice, la serpiente me engañó, no, ni siquiera dijo que fue Satanás, digo, la serpiente me engañó y yo comí. Quiere decir entonces que, quién sabe, pues, en qué parte de la conversación no salió acá para mostrar que ella había sido engañada. Bueno, lo cierto es que ella come de allá, ¿no? Del árbol, y es cuando se produce entonces el acto, el momento en que ellos pues tienen coito y ella queda embarazada de Caín. Inmediatamente después, ella va con la fruta del árbol y se la da a Adán. Y Adán no dice que él fue engañado. Adán dice solamente, bueno, la mujer me trajo del árbol y yo comí. Lo cual quise inclusive hasta peor, pues, que al menos ella fue engañada, pero él no, pues simplemente decidió comer. Y entonces cuando él come, él se da cuenta lo que él es, que es un hombre, se da cuenta de las capacidades que él tiene como hombre y se allega a Eva. Y es cuando
teniendo coito, ella queda fecundada, embarazada de Abel. Y estos dos embarazos ocurren, sí, pues estas dos formaciones de criatura surgen en el mismo embarazo. Este es un embarazo posible. Yo estuve investigando y encontré que hay la posibilidad de que ocurran embarazos en una misma mujer al mismo tiempo, pero de padres diferentes. Se conoce como embarazo disigótico. Aunque el Targum dice que son gemelos, los embarazos disigóticos no son gemelos, pero sí son mellizos, porque el embarazo gemelo significa que son parecidos, extraordinariamente parecidos en todo. En cambio, los mellizos, no, los mellizos tienen diferencia, y más aún cuando son de padres distintos, pues entonces tendrá uno la apariencia de uno y otro la apariencia del otro padre. Y eso también se puede encontrar acá en el capítulo 4, cuando ella dice, a ver, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Fíjate que ella no dice nada de Abel, después que cuando Abel nace, ella no hace ningún comentario acerca del nacimiento de Abel, aunque fueron nacimientos simultáneos, pues Caín primero y después Abel. Lo interesante es que, según opinan algunos por allí, que cuando ella vio a Caín, lo vio extraordinariamente hermoso, diferente a Abel, y ella quedó asombrada pues de la belleza que tenía Caín, mas no así de Abel, porque Caín trajo todos los rasgos de hermosura física que tenía su papá, el que le concibió, pues porque yo realmente no sé decir quién fue, si fue Samael, si fue Gadriel, no sé, porque no dice una cosa y otro dice otra. Lo cierto es que alguien se allegó a ella y ella, cuando ella ve a Caín, se queda, dicen, opinan algunos, se queda asombrada de su belleza, y por eso es que ella hace la exclamación, que por voluntad de Yahweh he adquirido un varón. Algunos traducen esta porción, incluyendo allí pues algunos rasgos de que hacían ver que ella estaba pues muy impactada por por la belleza del niño. Bien, ahora cuando nos vamos al 4, a ver, al 4 no, perdón, tengo que regresar, es al 3, capítulo 3. Al capítulo 3 de verso 16. Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese es el castigo que Dios le da a Eva. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y es aquí cuando uno se pregunta, ¿por qué si lo que Eva hizo fue comer del árbol, por qué el castigo tiene que ver con un embarazo? Quiere decir que si Adán y Eva hubiesen tenido relaciones sin que hubiese un castigo de por medio, el parto de Eva iba a ser un parto sin dolor. Pero como Eva cometió el acto de desobediencia, Dios la castiga poniéndole dolor en sus preñeces. Dolores que, por cierto, lo heredaron todas las mujeres porque, bueno, Eva representaba entonces en ese momento al resto de la humanidad. Le dice, con dolor darás a luz los hijos. Y luego, dado que quizás ella fue creada igual a Adán y no había autoridad de uno sobre otro, pero en este momento, por causa de su desobediencia, Dios entonces le somete
la somete a ella a la voluntad del marido. Ok. Luego le da el castigo al hombre, y el castigo al hombre tiene que ver con su trabajo y el esfuerzo que tiene que hacer para producir comida. Ok, entonces sigamos más adelante y vamos a pasar al capítulo 4. ¿Sí? Ok, entonces aquí en el capítulo 4, Dios le dice a Caín en el versículo 11 del capítulo 4, le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero serás en la tierra, dice. Entonces dijo Caín, ¿ah? Esta es la Reina Valera 1960. Y dijo Caín a Yahweh: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esta es una pregunta interesante, pues, porque ¿quién iba a hallar a Caín? Ajá. ¿Quién iba a hallar a Caín? Porque vamos a ir un poquitico más adelante y luego vamos a regresar otra vez acá, ¿no? El versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Eh, la mayoría de los estudios que tú veas por allí, que tú encuentres por allí, te van a decir que la mujer de Caín era su hermana. Y de hecho, hay un escrito antiguo llamado de los Jubileos, que está incorporado en una Biblia que tengo yo por acá también descargada de internet, que se llama la Kitve HaKodesh. Kitve HaKodesh. Esa fue la que yo puse en el grupo, sí, exactamente, ¿no? Este, bueno, la Kitve HaKodesh tiene el libro de los jubileos. Y el libro de los jubileos dice, cuando habla del relato del huerto del Edén, dice que nacieron tres, que fueron Caín, Abel y una hermana. Y luego más adelante dice que Caín se casó con su hermana. Esto obviamente pues es contrario a los escritos conocidos. Pero esta es la versión que han tomado la iglesia evangélica en general, ¿no? De que Caín se casó con su hermana. Pero esto, si uno dice que Caín se casó con su hermana, eso podría justificar la respuesta de dónde sacó mujer Caín. Pero ¿cómo explicas tú lo del verso el 14? He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cómo explicas pues? Porque ya no había más personas sobre la tierra, según el planteamiento que solemos encontrar en la iglesia. Ahora, la pregunta es, acá en este momento, la pregunta es, ¿había otros habitantes en la tierra? ¿Y por qué, si habían otros habitantes en la tierra, por qué las Sagradas Escrituras no nos hablan de ellos? Bueno, a la pregunta de si habían otros habitantes en la tierra, pues la respuesta tiene que estar aquí, en esta porción de la palabra, en este versículo, el versículo 14 y también, obviamente, el versículo 17. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare
me matará. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí vamos a encontrar que Dios dice lo siguiente. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, ¿por qué dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué querría Dios hacer un hombre a su imagen, a su semejanza? La respuesta para mí ahora, ¿no? Después de haber ido avanzando en estos estudios, es que sobre la tierra había ya otra humanidad que era a la imagen de otro, ¿no? Había sobre la tierra antes de la llegada de Adán, había sobre la tierra otra humanidad que tenía la imagen de otros o de otro. Entonces aquí donde se pone difícil la cuestión porque estos son temas sobre los cuales muchos dicen que eso es falsa doctrina, que no puede ser, que el primer hombre sobre la tierra es Adán. Pero dime una cosa, ¿tú alguna vez has leído que el primer hombre sobre la tierra es Adán? Yo no lo he leído, ¿no? El primer hombre sobre la tierra es Adán. Yo no sé, pues si lo consigue me informa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Mm? Pero ya va, que no te veo. No sé dónde, a mí se me pierde dónde está la imagen. A ver, ahora sí te veo. Este, a mí fíjate, yo tengo ya algún tiempito investigando esto desde que llegué aquí a Perú, porque aquí fue donde descubrí esto, no porque estuviera en Perú, sino porque donde he tenido más tiempo para investigar. Lo que, lo que, lo que pudo haber sucedido es esto, fíjate. No sé si alguna vez has leído hablar de los sumerios. ¿Has oído hablar de los sumerios? Bueno, los sumerios, no, pero los sumerios es la primera civilización organizada que tiene registros la historia de la humanidad. Ellos existieron, los sumerios fueron reales. Los sumerios fueron la primera civilización organizada conocida en la Tierra. Los registros históricos de la humanidad contienen a los sumerios como los primeros habitantes organizados. Ellos estaban en la zona de Mesopotamia, ahí pues en la zona álgida donde se producen los conflictos. Pero el registro histórico de ellos es de 10.000 años, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? 10.000 años, los sumerios. Pero Adán es de 6.000 años para acá. Quiere decir entonces que los sumerios tienen por lo menos 4.000 años antes que Adán. ¿De dónde salió? Eso es lo interesante, fíjate. Los sumerios dicen que ellos fueron creados por unos dioses, por unos seres extraterrestres, a los que ellos llaman dioses. Cuando tú investigas sobre el origen de los sumerios, te vas a encontrar con esa historia. Ellos hablan de que estos seres extraterrestres se les conoce como Anunnakis. ¿Lo has oído hablar de ellos, de los Anunnakis, verdad? Bueno, ellos dicen que los Anunnakis fueron unos habitantes de un planeta lejano llamado Nibiru. Este planeta, según esta leyenda, entró
en una etapa de autodestrucción. Su gravedad se convirtió en invivible, no se podía vivir allí. La única manera de recuperar a su planeta era conseguir oro. Esta es la leyenda que ellos cuentan. Entonces estos Anunnaki eran unos seres con una alta tecnología y consiguieron, investigando, que en la Tierra había oro. La Tierra estaba sin habitantes en ese momento, según la leyenda. Entonces los Anunnaki vinieron a la Tierra para explotar el oro de la Tierra, sacarlo y llevárselo a su planeta para recuperarse a su planeta. Cuando estaban aquí en la Tierra extrayendo oro, se dieron cuenta que era mucho trabajo. Entonces decidieron procurarse una ayuda para poderlo hacer, para poder sacar el oro, y esa ayuda que procuraron fue creando al hombre. Entonces, según la leyenda de los sumerios, los Anunnaki crearon al hombre para que fuera el ayudante de ellos para extraer el oro. Luego ellos se fueron, pero entonces el hombre quedó en la tierra. Esa es la historia que ellos cuentan. Ahora, los sumerios son una civilización real, pero si ellos habitaban la tierra 4000 años antes, entonces ¿cómo llegaron a la tierra? Porque Adán fue creado hace 6000 años. Lo que yo creo es esto, José. Todos nosotros hemos oído hablar de la teoría de la evolución, la de Darwin, todo esto, ¿verdad? La teoría de la evolución que dice que lo primero fue una amiba, que era un habitante de las aguas, un elemento unicelular. Luego la amiba se produjo el salto hacia el renacuajo, y el renacuajo se salió de las aguas y empezó a andar sobre la tierra. Luego del renacuajo, pues vinieron elementos más desarrollados hasta que llegaron al primate más antiguo que puede haber y menos desarrollado. Y de ahí fueron teniendo unos primates más desarrollados, luego los orangutanes y luego el hombre. Esa es la teoría de la evolución, ¿verdad? Que nos cuenta la historia nos cuenta la ciencia y la historia natural. Bueno, tal parece, según mi opinión, porque esto no lo he visto en ninguna otra parte, que lo que ocurrió fue que los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron expulsados del monte de Dios, y esto lo recogen las escrituras en Ezequiel 28, fueron expulsados del monte de Dios. Y Dios tuvo que hallarles un lugar a donde estar. Entonces, en ese momento, Dios decide crear la tierra. Dios decide crear la tierra para que habitara Satanás y los ángeles que habían sido expulsados de ella. Esta tierra va a tener las características del hecho, del evento de desobediencia. Es decir, era una tierra para albergar a los ángeles expulsados, porque no había lugar a donde tenerlos. Entonces, por eso la tierra era desordenada, era vacía y estaba llena de tinieblas, porque fue un lugar preparado, un recinto preparado para el pecado de los ángeles. ¿Me explico? Bueno, entonces los ángeles fueron enviados a la tierra bajo esas condiciones. Desordenada, vacía y oscura, en tiniebla. Además de eso, no había tierra, sino que lo que había era agua. Y allí fueron enviados ellos. Luego, Dios comienza a desarrollar su plan para, digamos, hacerse un pueblo para sí mismo, porque estos ángeles
mostraron que no funcionó para Dios el primer plan, Dios decide hacerse un pueblo para sí mismo y es cuando Dios decide crear a Adán, pero él desarrolla una estrategia allí porque Dios planificó que de ese hombre, que era Adán, el hombre terrestre, que era un hombre muy, pero muy vulnerable y en una condición inferior a los ángeles de arriba, de ese hombre saldría el ungido, que sería el que le causaría la derrota final a los ángeles rebeldes, ¿verdad? Bueno, hay una parte de la historia que no la recogen las Sagradas Escrituras, que es lo que se conoce como prehistoria, que es el tiempo de los dinosaurios, el tiempo de los monstruos, tanto marinos como las aves monstruosas que volaban y todo esto. Ese tiempo no lo recogen las Sagradas Escrituras, pero tal parece, según mi opinión, según lo que yo he estudiado, que Satanás y los demonios enviados a la tierra comenzaron a experimentar con los orangutanes, fertilizando con esperma de los ángeles a las monas, a las orangutanes, y trayendo una descendencia a partir de ella. Descendencia que quizá al principio era pero muy primate, pero con el paso de los años, en miles de años, cada uno de los nacimientos que era hecho sobre la base del anterior implicaba una mejora en la condición de ese nuevo nacido, cosa que se fue evidenciando a partir de los años y se fue viendo que a medida que se producían nacimientos, el nuevo nacimiento era más parecido a los ángeles que a los monos. ¿Me explico? Entonces, con el paso de miles de años, nosotros vimos la progresión, una progresión que comenzó desde un primate básico, muy fundamental, el primero de todos, a un hombre plenamente desarrollado al final de todo esto. Ellos, la ciencia, los enemigos de Dios, lo llamaron evolución para dar a entender que Dios no tenía nada que ver con esto, pero yo puedo entender ahora que eso debía llamarse más bien una progresión, es decir, una serie de experimentos científicos durante miles de años que dieron origen del mono al hombre. Esta es la sociedad que se fue formando con el paso de los años. En algún momento de todo esto, Dios decidió que estos homínidos, esta humanidad tuviera alma. No sé en qué momento pasó esto, pero Dios decidió que tuvieran alma y así comenzaron a ser seres humanos inteligentes que tuvieron capacidad para pensar. Entonces, esta humanidad tenía la apariencia, tenía la semejanza de los ángeles rebeldes, lo que quisieron hacer una humanidad aparte, lo que quisieron tener un dominio aparte, lo que quisieron apartarse del poder de Dios. Esta fue una humanidad creada bajo la imagen y la semejanza de los ángeles rebeldes. Esta es la humanidad que se desarrolló previo a Adán. Es por eso que Dios dice entonces, hagamos una imagen, hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Miles de años después de la creación de esta humanidad. Y entonces esta es la humanidad que se establece en la zona cercana, en la zona de Mesopotamia, pues. Se establece allí y es allí precisamente donde Dios va a fundar su humanidad a través de Adán. Por ello, los sumerios tienen 4000 años antes que Adán. Y esto lo sabía Caín, y esto lo sabía Adán. No lo sabemos nosotros porque se nos impidió la información, pero eso lo sabía Caín. Caín sabía que había una humanidad sobre la tierra.
Adán y Eva sabían que había una humanidad sobre la tierra. Por eso Caín le dice a Dios, me vas a mandar fuera del huerto, porque el huerto era el lugar de protección. Si yo salgo, cualquiera que me halle me matará. Caín sabía que había una población fuera. Y esta población estaba en los alrededores, pues allí de la zona donde ellos estaban. Solamente que al huerto no podían entrar. Dios había impedido la entrada al huerto, porque allí estaba su generación. Dios, como castigo por la desobediencia, los sacó a ellos del huerto, a todos los sacó del huerto, entonces ellos quedaron supeditados a lo que podía pasar con esa humanidad que estaba afuera. Fíjate que tan es cierto que había una humanidad afuera que Dios le pone una señal a Caín. Y esa señal que Dios le pone a Caín es para impedir que alguien que lo encuentre lo mate. Y entonces Caín sale protegido por esa señal, llega a la tierra del errante y se encuentra con esta civilización y es donde conoce a su mujer. Bueno, José, eso parece entonces que fue lo que realmente pudo haber pasado. Ahora, yo volviendo al tema que nos toca, que es las dos generaciones. Ciertamente hay dos generaciones que se originaron en el huerto, pero ya había una generación que no venía de Dios, sino que venía de los ángeles, que ya estaba sobre el mundo. Quiere decir entonces que por lo menos hay tres generaciones. La generación perfecta, pura y limpia de Set, la generación perversa de Caín y la otra generación que ya estaba en el mundo, que era la que había sido originada por experimentación. Pero luego de eso, cuando los ángeles se allegan a las mujeres de la tierra, que yo creo que esas mujeres no eran de la línea judía, sino de la línea perversa, cuando se llegan a ellas tienen a los nefilín, es decir, a los híbridos, ¿no? Son este, hijos nacidos por ángel y por mujer, y se genera otra descendencia nueva. Claro, esa descendencia fue impedida con el diluvio, mas nosotros sabemos que no fue completamente impedida porque hubo, después del diluvio hay registros de los gigantes sobre la tierra. Entonces esa generación pudo traspasar el diluvio, pudo superar el diluvio y continuar vigente. Ahora, vamos a tenerlo aquí por hoy porque ya la semana que viene entonces quisiera entrar en lo que es la descendencia de los hijos de Noé. Vamos a estudiar todo lo que pasó hasta Noé y lo que vino después para ver entonces sobre la población de la tierra, cómo se pobló la tierra una vez que hubo el diluvio. ¿Te parece? Lo detenemos aquí por hoy y seguimos la semana que viene. Bueno, José, me despido de ti, pues. Dios te bendiga, pues. Saludos a todos. Estamos en contacto. Chao.